Buenos días. En la clase de hoy les voy a hablar sobre las proteínas séricas y las gamepatías monoclonales. Vamos a hacer una breve introducción sobre las inmunoglobulinas, las estructuras y su función, qué son las gamepatías monoclonales, la gamepatía monoclonal de significado incierto, y les voy a hablar sobre la macroglobulinemia de Waldenström. Sabemos que la síntesis de inmunoglobulinas surge como consecuencia del estímulo antigénico. Los linfocitos B comienzan un proceso de transformación que acaba en la célula plasmática. Aunque la mayoría de las inmunoglobulinas se sintetizan en las células plasmáticas, la producción puede comenzar en estadios previos de la diferenciación de los linfocitos B. El sistema linfoide tiene una gran cantidad de líneas celulares o clones, la mayoría en estado latente, cada uno de los cuales está programado para sintetizar su propia molécula de inmunoglobulina. Normalmente la exposición a un patógeno estimula varios clones de los linfocitos B y cada uno sintetiza su inmunoglobulina específica, dando lugar a una mezcla heterogénea de anticuerpos que va a ser policlonal. Por el contrario, cuando prolifera un solo clon, se denomina componente monoclonal o componente M, que es el caso de las gamepatías monoclonales. Aquí podemos ver en este gráfico cómo está constituida una inmunoglobulina. Habitualmente va a tener dos cadenas pesadas que van a estar constituidas por las distintas inmunoglobulinas, que puede ser la inmunoglobulina G, la A, la M, la D o la E, y dos cadenas livianas. Las cadenas livianas podrán ser kappa o lambda, no van a estar mezcladas, o sea, o es kappa o es lambda. Tienen un sitio de carboxilo en el extremo y en el otro extremo el sitio de unión del antígeno. Aquí podemos ver la diferencia que existe cuando en un proteinograma por electroforesis, si la gamepatía es monoclonal, encontramos una sola banda angosta y alta de esta proteína que es clonal, y en cambio cuando es policlonal encontramos distintos picos. Esto diferencia en el diagnóstico. Las inmunoglobulinas existen 5 tipos básicos, que son la inmunoglobulina G, la M, la A, la D y la E. Son sintetizadas por los linfocitos B, la inmunoglobulina M y la D, y por las células plasmáticas, o la derivada de ello, la inmunoglobulina G, la A y la E. Las inmunoglobulinas M y G se detectan principalmente en el plasma sanguíneo y en el líquido intersticial. La A aparece sobre todo en secreciones, salivas, lágrimas, secreción intestinal. La D está asociada a la membrana de los linfocitos B y se detecta marginalmente en plasma. Y la inmunoglobulina E, como sabemos, si bien se libera plasma por las células plasmáticas, es integrada a otras células que son los mastocitos y participa en las reacciones de hipersensibilidad. Estas son las funciones que tienen normalmente las inmunoglobulinas. Ahora, existe una situación en la cual se produce una proliferación clonal de las células plasmáticas que van a producir una proteína homogénea de carácter monoclonal o componente M. En este caso, por ejemplo, se comienza a producir inmunoglobulina G y van a ser todas las inmunoglobulinas exactamente iguales. Todas van a ser IgG.
¿Qué significa una gamapatía monoclonal de significado incierto? Son gamapatías que se caracterizan por presentar una infiltración de médula ósea baja, menos del 10% de células plasmáticas, van a tener un pico monoclonal que no es IgM, inferior a 3 gramos por litro, no van a tener anemia, ni hipercalcemia, ni lesiones óseas, ni insuficiencia renal, ni amiloidosis, que son los síntomas atribuibles a una gamapatía monoclonal. Estas MGAS pueden tener múltiples causas, algunas van a estar asociadas a proliferación linfoplasmocitaria y también puede estar asociada a distintas patologías. Dentro de las patologías hematológicas están los síndromes linfoproliferativos, los mieloproliferativos, los mielodisplásicos, las enfermedades autoinmunes como las colagenopatías, los pacientes trasplantados de riñón, de hígado, de corazón, enfermedades dermatológicas, enfermedades hepáticas como la hepatitis crónica activa por el virus de la hepatitis C, el hiperparatiroidismo y algunos otros cuadros menos frecuentes como la hemosiderosis, la sarcoidosis o las neoplasias. Y asociado a la proliferación linfoplasmocitaria, tenemos la amiloidosis por cadenas ligeras, las enfermedades de cadenas pesadas o livianas, la macroglobulinemia, el plasmocitoma o el mieloma múltiple. Estos casos se van a transformar, en un 1% por año, se va a transformar en mieloma múltiple. Ahora vamos a hablar de la macroglobulinemia de Waldenström. La macroglobulinemia de Waldenström es una gamapatía monoclonal IgM. Estos linfoplasmocitos van a producir una proteína monoclonal M. Tiene baja frecuencia, representa el 6% de todas las gamapatías monoclonales, sería lo equivalente a 2 a 5 casos por millón de habitantes por año. Se presenta a una edad mediana avanzada de 71 años y la frecuencia es algo mayor en el hombre que en la mujer. La relación es 2 a 1. La historia natural es que es en general una enfermedad indolente y 1/3 de los pacientes va a morir por causas distintas a la presencia de la macroglobulinemia de Waldenström. Podemos ver que se puede clasificar en macroglobulinemia sintomática cuando tiene todas las características, o sea, tiene la proteína monoclonal, la infiltración de médula, los síntomas atribuibles a la inmunoglobulina y los síntomas atribuibles a la infiltración tumoral. Puede ser asintomática porque tiene la proteína y la infiltración de médula, pero no tiene los síntomas. Puede estar relacionada a desórdenes relacionados a la inmunoglobulina, en cuyo caso no va a haber infiltración de médula ni síntomas por infiltración tumoral, pero sí la proteína monoclonal y los síntomas atribuibles a la inmunoglobulina M. Y podemos tener un gas de inmunoglobulina M, en el cual lo único que tenemos es la proteína monoclonal y todos los demás factores no van a estar presentes. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la macroglobulinemia de Waldenström? Vamos a tener, por afectación de la médula ósea, disminución de la hemoglobina, disminución de las plaquetas, leucopenia. Vamos a tener adenopatías, esplenomegalia, en un 20% al diagnóstico y en un 50-60% cuando el paciente recae. Y los síntomas más característicos son el síndrome de hiperviscosidad, que se puede manifestar con epistaxis, cefalea, visión borrosa, cuando hay más de una IgM mayor de 6.000 miligramos por decilitro, y puede haber neuropatías por IgM en 22% de los casos.
También los síntomas atribuibles a crioglobulinemia y a las crioaglutininas. Podemos tener anemias hemolíticas o púrpuras por crioaglutininas. Entonces aquí, resumiendo cuáles son los síntomas que puede tener esta enfermedad, van a ser la fatiga, que va a tener que ver con la anemia en un 38% de los casos, el síndrome de hiperviscosidad, que se presenta en 31% de los casos, las adenopatías, los síntomas B, la neuropatía, el sangrado, la crioglobulinemia y también puede encontrarse amiloidosis. Y aquí podemos ver cuáles son las exploraciones con las cuales se investiga esta patología. En primer lugar, la investigación de las inmunoglobulinas en forma cuantitativa y cualitativa, la electroforesis en suero, el hemograma que nos va a permitir detectar las citopenias, la beta-2 microglobulina que suele estar elevada, la presencia de crioglobulinas y crioaglutininas, y a nivel para diagnóstico más especializado, las biopsias espirado de médula ósea, la citometría de flujo, se puede hacer citogenética y la tomografía computada para investigar las organomegalias. Esta patología se han descrito algunos factores que pueden establecer cuál va a ser el pronóstico de esta enfermedad. Estos factores descritos son la edad, cuando es mayor de 65 años, la hemoglobina cuando está por debajo de 115, menos de 100.000 plaquetas, beta-2 microglobulina por arriba de 3 miligramos por litro, y cuando la paraproteína M es mayor a 70 gramos por litro. Esto permitió establecer una escala que las divide en bajo riesgo, cuando hay 0 o un factor, riesgo intermedio, cuando hay 2 factores o más de 65 años, y alto riesgo cuando hay más de 2 factores. Y con esto se pudo ver que el bajo riesgo tiene una sobrevida a 5 años del 87%, el riesgo intermedio de 68%, y la sobrevida baja mucho a 5 años a un 36% en el riesgo alto. Esta enfermedad no siempre se trata. Cuando no hay síntomas y detectamos la inmunoglobulina, pero en valores no peligrosos, lo que se hace es observación. Y esta enfermedad se va a tratar cuando aparece alguna de las siguientes características clínicas o de laboratorio. Se trata si aparecen síntomas B, si hay síntomas de hiperviscosidad, si hay adenopatías muy grandes o sintomáticas, cuando hay hepato o esplenomegalia sintomática, cuando aparecen síntomas por alguna otra organomegalia o por infiltración de órganos o tejidos, cuando hay síntomas de una neuropatía periférica por la macroglobulinemia, cuando hay insuficiencia renal o amiloidosis asociada a la macroglobulinemia. Respecto a las alteraciones del laboratorio, si tenemos que hay crioglobulinemia o crioglobulinas sintomáticas, o hay trombocitopenia o anemia autoinmune, o hay menos de 10 gramos de hemoglobina, descartando otras causas, o menos de 100.000 plaquetas, estos pacientes deberían ser tratados. Las opciones de tratamiento, el único tratamiento que podría ser curativo a la fecha es el trasplante de médula ósea, que lamentablemente en la mayoría de los casos, por la edad de los pacientes, no es factible. Se han utilizado distintas técnicas y hay en investigación otras, están la quimioterapia, anticuerpos monoclonales, terapias dirigidas, etcétera, con lo cual el pronóstico es de un 60% de sobrevida a los 10 años del diagnóstico, lo cual es una perspectiva bastante buena
para pacientes que son mayores. Y bueno, por aquí damos por terminada esta parte de la presentación.